Para comenzar a hablar de la materia, cabe aclarar que hay dos ejes principales. Por un lado tenemos la lengua y por el otro lado tenemos la comunicación. Ambos términos se relacionan entre sí, ya que la lengua tiene la capacidad de articulación de infinitos enunciados. La lengua y la comunicación son objetos de estudio de las ciencias del lenguaje, que tienen como objetivo estudiar el origen y la curiosidad de saber qué capacidades tiene el humano para comunicarse y relacionarse. Dentro de la ciencia del lenguaje encontramos la semiótica, la cual estudia la lengua e indica que hay dos tipos de lenguas, las naturales y las artificiales. Ambas lenguas tienen dos funciones en común, que son comunicar y procesar información. Las lenguas naturales decimos que es un sistema de signos y ambas lenguas comparten el mismo plano, que es que pueden ser escritas u orales. La lengua cuenta con tres características fundamentales, que cuenta con la linealidad, doble articulación y el carácter discreto. De la lengua se desprende el lenguaje, que es la facultad de asociar una expresión al contenido. El lenguaje es biplanar porque está constituido por dos planos, el plano de la expresión y el plano del contenido. El lenguaje cuenta con 6 características, que son que es inmutable, universal, indiferente de la expresión, es innato, hay límites y no es producto del aprendizaje. La lengua se divide en dos fenómenos, que pueden ser el fenómeno interindividual y el fenómeno intraindividual. El fenómeno interindividual considera que ocurre, indica qué pasa con la lengua en la mente de los hablantes. Encontramos dos fenómenos que pueden ser la neurolingüística y la psicolingüística. La neurolingüística indaga sobre el centro del cerebro relacionado con el lenguaje e intenta descubrir diversos trastornos del lenguaje. La neurolingüística toma de la lingüística las descripciones de las estructuras del lenguaje e interpreta e intenta encontrar la zona del cerebro en la cual se desarrollan. En cambio, la psicolingüística intenta describir las operaciones mentales involucradas en la comprensión y producción de mensajes lingüísticos. El fenómeno interindividual considera qué ocurre cuando los hablantes se comunican. Dentro del fenómeno interindividual encontramos la sociolingüística y la pragmática. Dentro de la sociolingüística decimos que la lengua se divide en dos variedades, que pueden ser diatópicas o diastrácticas. Las diatópicas dependen de la variable del espacio y dentro de ellas se encuentran los dialectos. Los dialectos lo conforman la invasión, la migración y las fronteras. Y las fronteras lo conforman la ecología lingüística, la lexicocultura y la lengua franca. Dentro de las diastrácticas encontramos, entre las diastrácticas decimos que están ligadas a la disminución de contacto por causas sociales entre los grupos que comparten la misma lengua. Dentro de las diastrácticas encontramos tecnolecto, el cronolecto y la sociocultura. Dentro de la sociocultura decimos que está dividido en masculinolectos y feminolectos. Ahora nos dirigimos a la pragmática, que es parte de la unidad número 3, que la pragmática estudia el desempeño de las lenguas en una situación concreta. Podemos estudiarla por dos partes, por el lado del funcionalismo y por el lado del formalismo. Dentro del funcionalismo encontramos la teoría de la acción comunicativa, que incluye lo emocional y las necesidades individuales. Se esfuerza por resolver los conflictos por medio del diálogo y no por la fuerza. Encontramos la razón comunicativa, que es la práctica común cotidiana, y dentro de ella encontramos la argumentación y la validez. Por el otro lado encontramos la teoría de los actos comunicativos, donde encontramos la doble articulación. Luego nos dirigimos al principio de Gris, que el principio de Gris indica que toda actividad humana en la que participen dos o más personas con un mismo fin responde al principio, indica que también debemos actuar de forma de la que se espera de nosotros, y este principio es una hipótesis que guarda la interpretación de los enunciados. Se divide en dos partes. Por un lado tenemos las máximas conversacionales y por el otro lado tenemos las implicaturas conversacionales. Dentro de las máximas conversacionales encontramos la máxima de calidad, que afirma con seguridad el enunciado, la máxima de cantidad, que indica que hay que decir lo necesario, ni más ni menos, la máxima de modo, que procura evitar la ambigüedad en la conversación, y la máxima de relación, que procura que el tema de la conversación tenga relación. Dentro de las implicaturas encontramos la implicatura de
obediencia de las máximas, que requiere menos cálculo por parte del oyente, el choque de las máximas, que es cuando se da información aproximada, y la violación. Dirigiéndonos a la teoría de los actos del habla, encontramos que se clasifican en dos, según la intención del hablante y según su interacción. Según su emisión, puede ser un acto locutivo, que es decir algo y producir algo con un significado, el acto ilocutivo, que es la intención del hablante, y el acto perlocutivo, que son las consecuencias del receptor, que pueden ser esperadas o no. La teoría de los actos del habla indica que los enunciados se dividen en tres partes. Pueden ser, según su contenido, pueden ser pragmáticos o semánticos, según su performatividad, que pueden ser de felicidad o fortuna, y según la categoría de constatativos, pueden ser falsos o verdaderos. Según su formulación, pueden ser enunciados directos o indirectos. Como seguimos en la unidad número 3, nos dirigimos a la competencia lingüística que deriva de la lengua y nos indica que la teoría de cortesía verbal se puede dividir en dos partes también. Encontramos por un lado la imagen pública, que puede ser que demostremos una cara positiva o una cara negativa, y dentro de la cortesía puede ser que la cortesía puede ser formal o informal. La cortesía cuenta con las máximas de cortesía, que indican que no hay que poner tu voluntad al interlocutor, hay que ser amable y hay que reforzar los lazos de camaradería. Dentro de la competencia lingüística podemos clasificarla en dos partes. Por un lado encontramos la productiva y la comprensiva. Para ambas competencias pueden ser verbales o no verbales. Dentro de la lengua indicamos que se encuentra la lingüística. La lingüística cuenta con tres disciplinas. Por un lado tenemos la semántica, que la semántica estudia el significado de una palabra. Dentro de su proceso proyectivo encontramos la metáfora y la metonimia. La metáfora indica que los hablantes deben contar con conocimientos previos y los hablantes hacen un esfuerzo para interpretar el enunciado. En cambio, la meronimia es un tipo de referencia indirecta por la que aludimos a una identidad implícita a través de otra explícita. Otra de sus tareas es la reestructuración semántica. Dentro de ellas encontramos el significado y el sentido. Otra tarea es el subsistema léxico. Dentro del subsistema léxico encontramos la esfera, que es el conjunto de palabras que se refieren a un mismo concepto, el campo semántico, que es la relación de inclusión entre una palabra de su hiperónimo y su hipónimo, la asociación y la familia semántica, que es el conjunto de palabras que tienen una misma base léxica en común. Una de sus tareas son la tarea de la representación del significado, que dentro de ella encontramos el modelo de rasgos, que el modelo de rasgos indica que el significado está en la mente del hablante. El otro modelo que encontramos es el modelo de redes semánticas, que indica que las palabras se relacionan de tres formas. Por un lado, la relación ISA, que conecta un término A con un término B, la relación meronímica, que establece relaciones con el comando tiene, y por último, la relación de propiedad, que establece relaciones con funciones utilizando la frase sirve para. Luego seguimos al modelo de prototipo, que indica qué ocurre cuando las representaciones son diferentes. Y por último, el modelo procedimental, que indica que se desarrolla en la mente de la niñez. Y también indica que el significado es innato. Dentro de las relaciones semánticas de la palabra encontramos la semejanza y la oposición. Dirigiéndonos ahora a la morfología, que es la disciplina que estudia cómo se forman las palabras a partir de la gramática de la lengua. La morfología se clasifica en dos, la neología y la palabra. Dentro de la neología decimos que es el mecanismo con el que cuenta la lengua para renovar su léxico y así responder a las nuevas necesidades. Tiene dos procedimientos, un procedimiento interno y otro procedimiento que es externo. Por el lado de la palabra decimos que se encuentra el proceso de formación de la palabra, donde encontramos la morfología flexiva y la morfología derivativa. Dentro de la morfología derivativa encontramos los procesos actuales y los procesos tradicionales. Dentro del proceso tradicional encontramos la composición y la derivación. Por último, nos dirigimos a nuestra última disciplina, que es la sintaxis, que estudia el orden y la redacción de las palabras. Dentro del
Dentro de la sintaxis encontramos las formaciones de las palabras en español y las clases de palabras. Dentro de las formaciones de las palabras en español encontramos las clases de análisis sintácticos. Por un lado, encontramos la base de análisis sintáctica, que toma en cuenta el verbo cuyo significado demanda la presencia de la oración en determinados papeles temáticos. La base formal, que es la división de la oración entre sujeto, verbo y predicado. Y la base funcional, que toma en cuenta lo que el sujeto quiere decir y tiene en cuenta también el contexto. Dentro del orden funcional, dentro de la base funcional, encontramos el orden de palabras, que puede ser orden libre o orden fijo. Dentro del orden libre encontramos la impersonalización y dentro del orden fijo podemos decir que pueden ser marcadas o no marcadas. Dentro de las no marcadas encontramos la rematización y la tematización. Y en segundo lugar tenemos las clases de palabras, que pueden ser los lexemas, que tienen un significado preciso, y los gramemas, que su significado no puede descomponerse en rasgos. Partiendo nuevamente del eje de la lingüística, nos encontramos con el análisis del discurso. Pero, ¿qué es un discurso? Un discurso es una unidad observable en el cual se producen interacciones concretas. Depende de la intencionalidad del hablante y el contexto en el que se lleva a cabo la interacción. Los funcionalistas dieron más aportes para dar cuenta de las formas lingüísticas que cohesionan los textos. Dicht propuso el modelo de descripción textual procedural, en el cual indicaba la concepción pragmática del hombre y la noción del plan como una representación cognitiva de alguna macroacción, en el cual establecía que el sujeto genera estrategias discursivas para lograr su objetivo. El discurso se conforma por el sujeto más el contexto más el texto. El análisis del discurso cuenta con funciones no marcadas que dan origen a la competencia comunicativa. Esta puede ser una competencia comprensiva y productiva. La competencia comprensiva puede ser verbal y la competencia productiva es no verbal. Ambas competencias dan origen a la competencia pragmática. El análisis del discurso cuenta con 14 estrategias discursivas que pueden ser paratextuales, parafrasis, ejemplificación, generalización, ilustración, matización, cita, evaluación, acercamiento, distanciamiento, acercamiento, alejamiento del comprendedor, anclaje, tiempo y espacio, tematización y pregunta retórica. Volviendo al eje del análisis del discurso, se desprende el análisis crítico del discurso que intenta dar cuenta del comportamiento ideológico de los textos. En él se encuentra el paradigma crítico. Del análisis del discurso se desprende el texto, que el texto es una unidad semántica donde se encuentran relaciones léxico-gramaticales como la coherencia y la cohesión. La cohesión es el concepto semántico porque se refiere a las relaciones de significado que existen entre un texto y cómo lo definen como tal. Cuenta con dos mecanismos que pueden ser la progresión y la repetición. El mecanismo de repetición cuenta con la marca morfológica, la determinación y la correferencia. Dentro de la correferencial decimos que es el grupo de palabras que constituyen una unidad sintáctica y cumplen una función determinada con respecto a las otras palabras de la oración. En ella encontramos los sustitutivos, que son los elementos que se asocian a un referente y evitan la repetición. Se clasifican en dedicados y no dedicados. Dentro de los sintagmas plenos, encontramos que los sintagmas plenos son los que tienen mayor referencia plena y por lo tanto tienen mayor fuerza referencial. En ellos encontramos el hipónimo, el hiperónimo, la copia, la cuasicopia, los sinónimos y los cuasisinónimos. En él encontramos los contextuales, la metonimia, el discursivos, metáfora y perifrasis. Y por último encontramos la elipsis, que es la omisión de elementos lingüísticos estructurales que son nulos, pero que ejercen influencia en su entorno sintagmático. Dentro de la progresión encontramos la recurrencia léxica, que es la reaparición de un ítem léxico pero que no alude a un mismo referente. Encontramos las relaciones pragmáticas, puede ser de meronimia, relación isa y colocación. Encontramos las conexiones, que pueden ser yuxtapuestas, que son cuando la conexión entre los enunciados no está marcada, y las marcadas, que es cuando un elemento indica la relación entre los enunciados. Esos enunciados pueden ser temporales, causales, aditivos, espaciales y constatativos. Por último encontramos las relaciones semánticas, que decimos que son las que permiten asociar determinadas entidades para
como pertenecientes a un mismo marco de significación. Pueden ser de afinidad sémica o de familia semántica. Volviendo al texto, como dije anteriormente, se clasifican cuenta con un marco de cohesión y coherencia. Dentro de la coherencia decimos que es un efecto de la unidad que resulta de la interacción del texto con su contenido, con su contexto. Cumple una función comunicativa que se refleja en la superficie textual. La coherencia podemos clasificarla en función textual y estado epistémico. El texto cuenta con la clasificación de clase o tipo. Además, tiene las siguientes características, que puede ser instructivo, argumentativo, descriptivo, narrativo y expositivo. Por último, y dando cierre a mi mapa, me dirijo a que la lingüística cuenta con una doble existencia de la lengua, que es lo que postula Saussure. Por un lado encontramos el formalismo, que dice que la lengua es un medio de representación del mundo. En él, Chomsky dice que el humano cuenta con un patrimonio genético de información lingüística. La gramática universal y la gramática de la lengua indican que el conocimiento de ambas gramáticas da origen a la competencia lingüística. La competencia lingüística está grabada en el patrimonio genético y es innata. Toda gramática que se proponga formalizar se llama gramática generativa, la gramática generativa indica que es capaz de generar representaciones para todos los enunciados posibles de una lengua. En él se encuentra la empresa generativa, que indica la primacia de la competencia de la actuación, la centralidad en la creatividad de la actividad lingüística y la explicitud de la teoría. Por el otro lado encontramos el funcionalismo, que indica que la lengua es un medio para la construcción del mundo. Dentro del estructuralismo decimos que se encuentran los seguidores de Saussure y utilizan el término estructura para referirse al sistema de la lengua. Por un lado, encontramos la primera generación estructuralista, donde encontramos el Círculo de Moscú, que uno de sus integrantes fue Roman Jakobson, quien se dedicó a los estudios literarios utilizando la teoría estructuralista y dando origen a lo que dieron a llamar el método formal. Encontramos también la Escuela de Praga, que trabajó básicamente con la fonología, y la Escuela o Círculo de Comanach, que trabajó básicamente con los aspectos sintácticos. Dentro de la segunda generación funcionalista, decimos que encontramos los siguientes lingüistas, que son Saussure, Gibbon, Mattebohm, Halliday y Dick, quienes intentan describir el sistema de la lengua, pero dando cuenta del uso comunicativo que hacen los hablantes de distintos elementos del sistema. Por último, encontramos la perspectiva translingüística liderada por Bakhtin, quien creó el grupo Bakhtin, donde en él se encontraban Yuri Lotman, quien proponía la semiótica de la cultura, y Julia Kristeva, que proponía la hipertextualidad. El grupo Bakhtin indicaba que el cambio del concepto del valor postulado por Saussure, que indicaba que el valor del signo no está dado por su posición en el sistema, sino por los usos que una sociedad le da. También indicaban que el comportamiento ideológico de los signos, que decía que en los distintos grupos sociales es posible que se usen mismos signos, pero con distinto valor. Se produce así una lucha para imponer al resto de la sociedad el valor que un grupo le da a un signo dado y la distinción entre significado y signo.